Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Hoy tenemos nuevamente en este programa un invitado de lujo, que es el licenciado Jorge Gordillo, a la sazón director de análisis económico-financiero de Cibanco. Y el domingo pasado él y Juan Musi estuvieron analizando las expectativas que tiene Cibanco sobre la economía mexicana, y a mí me pareció muy interesante el contrastar estas opiniones que se vertieron aquí hace una semana con el reporte trimestral que saca Banco de México cada 3 meses y que en esta ocasión lo sacó el miércoles pasado. Se llama reporte de inflación, sin embargo no nada más cubre el tema de inflación, sino que cubre los aspectos más importantes de los temas económicos por los que atraviesa el país, su problemática, pero también en este reporte se atreven a fijar sus expectativas, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, nada más anticiparía un poco diciendo que en la semana en México lo más relevante fue este análisis sobre la inflación, el hecho de que en la séptima ronda, es la séptima ronda, ¿no, Jorge? Séptima ronda. Que se está llevando a cabo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues realmente se dividió en dos, ¿no? El señor Trump, para variar, metió mucho ruido con lo que pretende hacer, incrementando los aranceles para el acero y el aluminio en las importaciones a Estados Unidos, y el viernes dijo que a él le encantaban las guerras comerciales porque además le parecía muy fácil ganarlas. Evidentemente esto, desde que empezó a tomar esta postura, ha tenido efectos muy negativos en los mercados, muy negativos en la opinión pública en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Realmente el volver al proteccionismo de los años 60 y 70 no va a llevar a nada más que a empobrecer al planeta, pero bueno, pues así es este personaje, ¿no? En Estados Unidos no hubo cosas importantes, lo único fue el discurso de Jeremy Powell en el Senado, donde lo que dijo es lo que ya sabemos, que va a subir las tasas de interés. No se decidió si la va a subir 3 o 4 veces, pero eso dependerá del estado de la economía. Entonces, pues son las cosas que han estado en el ambiente. Pero vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es lo que dijo el informe de Banco de México. ¿Tú cómo lo viste? Por ejemplo, primero, en términos del crecimiento económico. El Departamento de Análisis de Cibanco estaba estimando un crecimiento para el 2018 del 2.40 y Banco de México abre un espacio y dice va a estar entre el 2 y el 3%. ¿Cómo sientes este comentario? Bueno, Manuel, agradecer otra vez la invitación, estamos muy contentos. Bienvenido, Jorge. Sí, efectivamente, el Banco de México sacó su reporte trimestral, utiliza este reporte para dar su estimación, como dices, de crecimiento y de las principales variables económicas. Efectivamente, él puso un rango, dejó el mismo rango que el reporte anterior, un crecimiento para este año de entre 2 y 3%, o sea, no movió sus expectativas. Esto es importante porque recordamos que de octubre para la fecha las expectativas empezaron a disminuir, empezaron a perjudicarse y en los últimos 2 meses empezaron a mejorar. Entonces, el decir que Banco de México está pensando su mismo crecimiento, pues es decir que está con buenos ojos a los riesgos que se avecinan, ¿no? Dijimos la semana pasada que el problema de la economía es que está rodeada de mucha incertidumbre por temas que son muy difíciles de predecir. Ahora, en esta apreciación, en la estimación que hace Cibanco, igual que en la estimación que hace Banjico, pues es una estimación de tendencias, ¿no? Pero, las dos instituciones tocan la problemática de que hay 2 factores que pudieran cambiar enormemente estos números y que son fundamentalmente el Telecán, porque una cosa le va a pasar a la economía mexicana si firmamos y continuamos de alguna manera adentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y otra cosa es si simplemente alguien se levanta de la mesa y esto se echa a perder y se va para atrás y se cancela. Y también
tenemos que ver que la elección presidencial va a tener un juego importante en el sector financiero y en las variables financieras. Hay candidatos que son más afines a los mercados y hay un candidato, ¿no?, que finalmente no le gusta a los mercados porque tiene un rasgo extremadamente populista. Si este candidato fuera el que ganara, pues esto tendría consecuencias nefastas, por lo menos en el corto plazo, en el tipo de cambio, en las tasas de interés, probablemente hasta en la misma inflación, ¿no?, en el flujo de capitales, en fin, podía organizarse un escenario poco agradable. Estas estimaciones no consideran esas consecuencias, ¿no? Simplemente son estimaciones si no pasa nada, ¿no? Sí. Nada malo. Sí, lamentablemente estamos viviendo un año de mucha incertidumbre, como decíamos, y entonces nos piden, se piden siempre una estimación puntual, pero efectivamente hay un rango de posibilidades, todos tienen contemplado un rango de alternativas o opciones según pasa una cosa u otra, y a lo mejor en el corto, como bien dices, el sistema, las variables financieras van a tener una repercusión mucho más grande. El tipo de cambio tiene un rango mucho mayor de movimiento según pase u otra. Podría moverse entre los 23 pesos por dólar o bajarse hacia los 18. Es un rango amplio este año, ¿no? Y lo que pasa en el sexenio todavía puede ser más amplio. Pero en el sector económico creemos que ahí sí no, el rango no va a ser tan lastimoso. A lo mejor la economía podría variar entre el 1.5 de crecimiento y el 3. Claro, porque la maquinaria sigue funcionando. Sigue funcionando y las afectaciones serían de todo el sexenio. Ahí sí, cómo se mueva. La principal preocupación que tenemos con los gobiernos de izquierda o populista es que generen una mayor inflación, una mayor deuda, que terminen en el mediano plazo. Que cambiaran la política económica de finanzas públicas sanas. Correcto. Así de fácil, ¿no? Correcto. Si se van a recargar en deuda, en déficit y volcarse al gasto para que el que venga atrás pague la cuenta, pues las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Y es parecido con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor ahorita muchos empresarios están muy contentos porque les bajaron impuestos, pero en el mediano plazo hay mucho riesgo de que este desorden en las finanzas públicas genere, como dices, que las generaciones futuras paguen los platos, que haya más inflación y que descarrile este buen momento económico que está viviendo Estados Unidos. Hay populistas de derecha como Donald Trump y populistas de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Correcto. Y los populistas, pues a mí, por lo menos a mí no me gustan, porque siempre han dejado un desastre por donde han pasado. Volteemos a ver Venezuela, volteemos a ver todos aquellos países donde los han hecho historia, ¿no? Argentina, cómo la destrozaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que pasa en relación al crecimiento económico. Ahora, un tema bien importante es la inflación, porque la inflación detona un montón de cosas, ¿no? A la gente a veces no le da importancia y dice, bueno, pues es que estábamos acostumbrados a inflaciones del 100% en los 80s, luego bajaron al 20% en los 90s, me da igual el 3 que el 4 que el 5%, y yo creo que no, que es una variable muy importante, determina el costo del dinero, le pega al tipo de cambio, ayuda o no ayuda al crecimiento económico. Entonces la inflación es una de esas grandes variables. Por eso la misión fundamental de los bancos centrales es tener bajo control a la inflación. ¿Qué opinas de la inflación? La estimación de ustedes es de una inflación del 4.15 medida enero-diciembre este año. Ya estamos en 5.55, ¿no? 5.45, perdón. Sí. Bajamos del 6.77 a 5.45. Y Banco de México es más preciso esta vez y dice 3.8%. ¿Tú crees que es lograble ese 3.8? Sí es lograble el 3.8. Los efectos, comentamos también la semana pasada, que los efectos que empujaron más a la inflación parecen que no van a ser la principal causa de presión este año. ¿El incremento en el precio de los energéticos? El incremento de los precios energéticos, tanto gasolina como gas, y a los productos agrícolas. Creo que ahora nos van a jugar a favor. Todavía hay otros productos que generaron secuelas, que están infectados por el tipo de cambio o por estos mismos aumentos en gasolinas, que provocarán que la inflación va a bajar más despacio de lo que quisiéramos. Pero sí, es posible y es una estimación creo que realista.
Aquí el problema es que todas estas incertidumbres que estábamos hablando anteriormente sí podrían generar que el agente económico se desvíe o trate de anticipar alguna preocupación aumentando precios. Porque Banco de México dice en su reporte que existen riesgos todavía importantes. Correcto. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que en la reunión de abril Banco de México va a subir la tasa? Toda vez que sabemos que la Reserva Federal lo más seguro es que sí suba su tasa el 21 de marzo, ¿no? Sí, la Reserva Federal lo va a subir en marzo. El mercado ahorita está dividido entre la opinión si lo va a subir en abril. Lo que sí está descontando es un aumento de aquí a junio. Entonces, está descontando que si no lo aumenta en abril, lo va a aumentar en mayo. Junio, o sea, la tasa se va a ir a 7.75, ¿no? Ese del 7,5. Sí, eso sí estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pasemos al tema más delicado que le interesa muchísimo a nuestro público, que es el tipo de cambio. Ustedes dicen, la tendencia del tipo de cambio, si todo sale bien, sería quedarse sobre los niveles donde está ahora. Llevamos 3 meses en una banda, donde el tipo de cambio está entre los 18.50 y 18.90, ¿no? A veces se pega a los 90, como la semana que está terminando, a veces se pega a los 50, como hace 2 semanas, pero en estos escenarios que tenemos, ¿qué piensas tú? Bueno, nosotros creemos que a lo mejor marzo va a continuar en este rango, a lo mejor se mueve un poquito el rango entre 19 y 18.40, pero a partir de abril, cuando reinicien la campaña, se reinicie la campaña electoral, consideramos que va a haber más presión sobre el tipo de cambio, independientemente de lo que... Y más volatilidad, ¿no? Por supuesto, más volatilidad. Va a estar mucho más interesado en los debates, en lo que salga en la prensa, en lo que hagan los candidatos para mejorar. Sobre el Telecam, ¿tú crees que tengamos alguna noticia para abril o mayo? Muy interesante porque es muy probable que se anuncie que va a haber otra reunión en marzo, a finales de marzo o principios de abril. Es muy probable que nosotros quisiéramos ver que ya se discuta algo del tema, los temas más controversiales. Sí, porque de lo fácil siguen avanzando, pero los temas difíciles ahí están congelados, ¿no? Sí, y si logran a lo mejor empezar con la discusión más seria, a lo mejor todavía hay posibilidad de terminarlo antes de las elecciones, en junio, pero la probabilidad no es buena, ¿no? El problema es que no se consigue algo, un avance de aquí a junio, va a ser más complicado que se logre un acuerdo antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que serían ya para el tercer trimestre y cuarto trimestre de Estados Unidos. Pues sí, gracias Jorge. Yo creo que fue muy interesante el programa. Yo quisiera nada más terminar con que vamos a estar aquí muy pendientes, analizando un año que es particularmente difícil para México, porque hay 2 elementos, Telecam, elecciones, que hacen muy difícil el poder prever los resultados finales del año, ¿no? Entonces vamos a estarlo siguiendo de cerca y lo estaremos platicando aquí domingo a domingo con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí como todos los domingos con nosotros en Milenio, Mercados en Perspectiva.